Qué húbole, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar un poco acerca de la sexualidad positiva y vamos a conocer las barreras que nos impiden lograr este fin. Y para esto, hoy nos acompaña la psicóloga María José García, quien a lo largo de su trayectoria ha sido parte de distintos talleres que abarcan temas como acompañamientos psicoterapéuticos en las violencias de abuso sexual infantil, taller de intervención suicidológica y taller de juego y arte para acompañamiento de personas con síntomas de ansiedad, entre otros. Además, ha laborado como psicóloga en Fundación MAPA y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. Actualmente da consultas individuales y de pareja en Clínica Ginecor en Spa y se encuentra culminando 2 másters, uno en Psicología Clínica de la Salud y otro en Sexología Clínica y Terapia de Pareja. Además, también cuenta con un podcast, Tu Sexto Sentido, donde tocan este tipo de temas de los que vamos a hablar hoy. Ahora que ya sabemos quién va a ser nuestra guía en nuestra ocasión, es momento de adentrarnos en la dimensión chacrosa. ¿Qué onda, Majo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy emocionada de participar en el podcast que va a ser de mucha utilidad para los que nos están escuchando y eso me emociona. Y además pienso que es un tema muy interesante y que pocas veces se toca, ¿verdad? Sí, o si se llega a tocar es desde un lado más morboso, ¿no? Ajá. Y creo Sí, que sí necesitamos como que esta dirección más guiada. Ujú. como esta educación, más que nada. Sí. Que ahorita eh, me gustaría que nos contaras un poco de tu historia, que ya ahorita me estabas contando antes de empezar a grabar sobre que desde pequeña ya sabías que querías estudiar esto, ¿verdad? Sí, bueno, pues por la carrera de psicología, yo desde chiquita pues fui una niña súper consciente de mi alrededor y de mí misma, ¿no? Entonces yo empecé a ir con un psicólogo desde más pequeña, desde como desde la primaria, secundaria, y bueno, por eso lo ya me gustaba. Y luego me fui a estudiar a Brasil Ujú. y caminando por las calles me encuentro una sexóloga y empieza a hablar sobre un tema que yo totalmente desconocía, que yo decía, wow, qué increíble todo lo que trabajas y todo lo que yo no sabía que existía. Y desde ahí empezó como mi curiosidad, ¿no? Yo, aparte de como que la poca información que recibía, yo decía, quiero más, quiero más. Y yo estando como te decía ahorita, pues en una escuela que es religiosa, ¿no? Y de puras mujeres, pues era muy poca la información que recibía. Y desde ahí dije, pues es que siento que algo me está faltando, como que también estoy reprimiendo algo de este sentido de la sexualidad. Yo sin saber bien qué era la sexualidad, ¿no? Ya al conocer más bien qué era la sexualidad, yo decía, no, es que no tiene nada de malo yo explorar esta área, porque no nada más es como el sexo, ¿no? Es más bien también nuestra identidad o cómo vivimos, cómo nos vemos a nosotros, cómo interactuamos con los demás. Y yo decía, wow, es súper importante. Y desde ahí yo dije, quiero estudiar esto y me quiero enfocar en esto. Entonces sí, me fui por esa área y yo desde la carrera yo decía, pues saliendo me voy a estudiar esto, me voy a estudiar esto. Y pues saliendo dije, ok, si quiero, yo sé que quiero estudiar esto, pero quiero estar 100% segura. Entonces me quedé trabajando aquí, investigando si es lo que me gustaba y todo esto. Y dije, sí, sí, es lo que yo quiero. Investigando sobre la sexología y trabajando en Sí, eso. investigando sobre todo el área de psicología, ¿no? Ah, Investigando ok, ok. sobre cómo es ya estar desde un lado de intervención. Y pues ya, me decidí ir a estudiar, me fui a estudiar y en eso llega la pandemia. Sí, entonces me volví y pues la estoy terminando, bueno, ya, ¿Ya es mi la última terminaste? clase la próxima semana, se cuenta. Ah, Estoy en ok. esto. Ujú. O sea, te fuiste y luego te tuviste que regresar por la pandemia. Sí, sí, sí. Pero igual la formación que he recibido es muy, muy completa. Creo que es por eso que me decidí estudiar en una academia española, ¿no? Ok. Yo había estudiado allá de un intercambio
y ver a los maestros y la experiencia que tenían y su capacidad para enseñar, se me hace increíble. ¿Y qué te iba a decir? No me sacó de la cabeza eso de que estabas en Brasil y te encontraste con una sexóloga, pero ¿fue de que en la calle Sí, 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 pero sí. estaba dando como un No, discurso o algo así, o no, no, cómo? no, para nada. Nosotros íbamos caminando, estábamos de viaje en Brasil, íbamos Ajá. caminando del hotel a un restaurante, así de que buscando un restaurante, sí. En ahí vimos a una mujer caminando sola y pues, ¿cómo se dirá? Mi mamá postiza allá dijo, ay, vente con nosotras. Y se fue caminando con nosotros y nos fue platicando en lo que ella trabajaba y lo que había visto como sexóloga, ¿no? Y dije, wow, está padrísimo. La trajiste. ¿Te das cuenta? Oye, Majo, y para empezar, ¿qué es la sexología? Okay. Muy bien, pues la sexología es la disciplina que estudia la sexualidad humana desde todos sus aspectos. Eh, la sexualidad humana está compuesta por, más que nada, los tres componentes más importantes, que es, por ejemplo, nuestra área psicológica, nuestra área social y nuestra área fisiológica, ¿no? O biológica, como quieras decirle. Estudia desde estos ámbitos y también los estudia desde un enfoque más multidisciplinario, donde estaba diciendo ahorita, pues que hay varios en Hermosillo que también son psiquiatras y también son sexólogos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen esta área médica y esta área humanística, que se encarga de las dos cosas. Y, por ejemplo, la sexualidad es nuestra identidad sexual, nuestra orientación, cómo nosotros nos relacionamos con los demás, la reproducción. También incluso está el placer, el erotismo. Uh-huh. Ok. Entonces, el sexo más allá del acto se define por todas estas eh, como aspectos que me acabas de mencionar. Ajá, vertientes. Es Vertientes. también como nuestra intimidad, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuál crees que es la perspectiva que como sociedad actualmente tenemos sobre el sexo, que es descubierto en las sesiones o con lo que has investigado? Yo creo que la perspectiva que se tiene es de desinformación, ¿no? De desinformación y malinformación. Porque estamos rodeados nosotros por mitos o por lo que se dice en las calles más bien que por la información certera, ¿no? O lo que hemos recibido de nuestra educación sexual desde nuestros padres, por ejemplo. Yo al preguntar con mis pacientes cuál es la educación sexual que han recibido, lo único que me mencionan es, pues nada. En la escuela, pues tuve una clase de 1 hora y te decía cómo usar el condón y ya está. Ni siquiera te decía más sobre cómo otros métodos anticonceptivos o sobre las enfermedades de transmisión sexual. O si lo hemos visto, pues nuestra generación ha sido más como en redes, ¿no? Y Sí. bueno, de la educación sexual familiar, pues es nula, ¿no? Pues más que nada aquí en Hermosillo y también yo platicando con otros compañeros de otros países, es igual, que lo que dicen es que tenemos una perspectiva sobre la sexualidad reprimida o la cual la queremos rechazar, ¿no? Como esto no existe, esto es nada más tú y tú investigalo, no te voy a decir nada porque si no te voy a incentivar a que tú hagas algo. Cuando al contrario, entre más información tienes, más herramientas tienes para enfrentarte a algo que desconoces, ¿no? Ok. Y sabes que yo también me acuerdo que no, en la secundaria nunca tuve una clase así como de educación sexual, nomás recuerdo que en biología se mencionaba un poquito, pero ¿cuál era la función del pene y de la vagina y de la Ajá, anatomía? Más de la anatomía, pues, pero no es como que nos dijeron, el condón se pone así o tengan cuidados con las enfermedades, ¿sabes cómo? sí, sí. Bueno, yo me Y, acuerdo que yo nada más tuve, como te dije, una clase en la tarde y eran de que nuestros papás enseñándonos esas cosas. Entonces, imagínate, estaban como que, pues así, ya, que se acaba la clase. bien Pero incómodo. sí, solamente se enseña ese conocimiento básico, pero como te digo, en la educación sexual es hasta enseñar la responsabilidad afectiva, ¿no? Que también es algo, que es algo íntimo, también que es algo bueno, que es saludable, ¿no?
De hecho, esto aquí entra la parte de la sexualidad positiva. O sea, es una corriente de la sexología que habla sobre cómo, de la importancia que se tiene de ayudar a las personas a sentirse bien dentro de su sexualidad, como tener ese bienestar y esa salud, de todo desde un conocimiento científico, no desde aquellos mitos que conocemos que, por ejemplo, que no se debe tener sexo en la menstruación, que está mal, ¿no? O que la importancia de la virginidad. No, hay que hablar sobre los hechos que realmente son. Y bueno, ahorita que hablas de, que mencionaste lo de cómo nos reprimen, yo estuve en una escuela católica aquí en Hermosillo y decía, ¿no? Lo primero, ¿no? De que ya que estábamos pues en la secundaria, no, que la masturbación no es pecado y que sabe que pues... Y uno crece como que en esa idea, ¿no? Y hasta cuando lo hace de que se siente de que, me va a castigar Dios, Sí, así. sí, sí. No, y eso es muy, muy común, porque te digo, a mí también, yo también recibí esa misma educación. Sin embargo, es una parte importante de nuestra sexualidad, el también conocernos a nosotros, porque quieras o no, vaya un momento también para las personas que, pues, que son católicas o que viven bajo una religión así de restrictiva, esas personas van a llegar a un matrimonio en el cual no van a poder conocerse a sí mismos y no van a disfrutar como podrían hacerlo, ¿no? Por el mismo hecho de no conocerse o tener esta pena también con su pareja. Okay. Y algo que me da mucha curiosidad y quisiera conocer como tu opinión es, ¿crees que la pornografía nos ha distorsionado la idea que tenemos, más bien la idea sobre el sexo? Porque he leído mucho que hasta en algunos casos es dañina bueno, es lo único que he leído, no he leído mucho. Totalmente, Jesús, así, totalmente. Yo estoy en contra de la pornografía, no es algo que yo es algo que jamás sugeriría, porque sí ha esto nos distorsionado nuestra manera de ver la sexualidad y cómo nosotros la vivimos. Nosotros vemos cosas que son totalmente irreales y a veces hasta imposibles nosotros como personas, que cómo se mueven, que cómo se ven, que qué prácticas deberíamos estar haciendo, ¿no? Y en realidad, pues para nada es así. La mayoría de las personas no tienen ese tipo de cuerpos que tienen aquellas personas que se dedican a esa industria, ¿no? También nos influye mucho en cómo nosotros somos. Yo he visto estudios en los cuales la pornografía influye en los hombres a tener como este permiso para ser machistas o ser violentos dentro de la sexualidad. Nosotros empezamos a idealizar esa violencia dentro del sexo, ¿no? Que a veces que está bien que tengan algunos gustos esas personas, pero a veces también traspasa a la vida normal, no nada más en la sexualidad. Okay. Como que eso es más en los hombres, dices. Respecto a la violencia, sí, pero también nosotros empezamos como a la sumisión. Normalizamos que eso es lo normal o lo que debemos de hacer. Pero sobre todo también influye en cómo nosotros creemos que, o lo que nosotros creemos de cuál debe ser el objetivo del sexo, ¿no? Que es llegar al orgasmo en 5 minutos y ya está, ¿no? O lo queremos normalizar o decimos, híjole, es que yo ya me acostumbré cuando me masturbo, me acostumbro a llegar súper rápido, entonces ya no aguanto ya no aguanto todo el acto sexual con mi pareja en la vida real, ¿no? Okay. Y me gustaría también conocer cuáles crees que son algunos tabús que has notado, bueno, que tenemos ahorita o que has notado en tus consultas. Y también mitos que, no sé, que la gente llega con una idea, pero que en realidad no es, pues. Sí, sí, sí. Eh, pues en realidad todo se basa como en qué es lo que está bien, ¿no? Decir, más bien como mitos, he visto más como prácticas que deberían de ser un poco más informadas, ¿no? Y sobre todo en cuanto ante los métodos anticonceptivos. Como que están estas cuestiones en los que, ¿y si
no sé, y si tuve sexo sin condón y así me he estado teniendo, y cada vez que tengo relaciones sexuales me tomo una pastilla del día siguiente. Es algo que sucede, esa desinformación, cuando en realidad, por ejemplo, la pastilla siguiente no se debe tomar de manera regular solo en casos de emergencia, por ejemplo. Y sobre todo, como por ejemplo, los mitos también están como de, pues si saben que yo hago esto, voy a ser criticada o voy a ser como las mujeres más que nada, ¿no? Voy a ser como, ay, me van a decir, pues no sé si puedo decir en el podcast, ¿no? Sí, es lo que... pero una facilota, por así decir, ¿no? En realidad no, todos estamos en el derecho de explorar esa sexualidad. También, por ejemplo, existen estos mitos de, no se puede tener sexo en el embarazo, o como te dije ahorita, pues la importancia de la virginidad, que es algo que se venera, o el sexo en la menstruación, ¿no? No sé cuáles mitos tú conozcas que hayas escuchado sobre la sexualidad. Mitos. Pues bueno, más bien recuerdo que en la secundaria nos decían, ¿no? Que si te masturbas te van a salir pelos. Ese es Sí, el que se me quedó más grabado, yo creo. sí, eso es como para castigar, ¿no? Pero eso es algo que yo recuerdo que se decía que los hombres se tenían que masturbar. Era como que ellos tenían, si no, les iba a doler o estas cosas, tipo de cosas, ¿no? O que es que necesitan liberar algo, es que lo necesitan, es lo que necesitan. Y las mujeres era algo totalmente olvidado o castigado, ¿no? Cuando en realidad ambos necesitan liberar algo, pues el estrés, ¿no? O recibir el placer. Sí, de hecho, el otro día lo comentaba con una amiga, así, porque yo le pregunté, oye, ¿hay mujeres que sí se masturban o no? Y ella me dijo, pues yo sí lo he hecho, pero sí tengo muchas amigas como que no lo ven como algo normal o no se sienten cómodas con ese Sí, tema. Eso es eso pues, algo más en las mujeres entonces, en ese aspecto. sí, las mujeres tienen mucho más, em, ¿cómo se puede decir? Como cautela o mucho más reservas en cuanto a la masturbación. De hecho, las mujeres están más acostumbradas como, reciben con mucha más facilidad el hecho de tener relaciones sexuales. Pero en cuanto a ellas mismas, no. Sí puedo tener relaciones sexuales, pero yo hacerme a mí las cosas, no. Esto se refiere a que hemos hablado demasiado sobre el placer masculino y poco sobre el placer femenino, ¿no? También como está acostumbrado esto entre las relaciones sexuales, los hombres es como que, pues ya terminé, ok, todo bien. Oye, ¿y yo? Y no se nos acostumbra a, fomentar la comunicación en el área sexual. Decir, oye, ¿te gustó o no te gusta? ¿O qué te gustaría? ¿O qué podemos hacer? Eso está muy, muy poco, ¿cómo se puede decir? Se hace muy poco. Yo hablando también con las parejas de, ¿has hablado sobre esto? No. Y yo digo, si lo empezaras a hablar, ¿cuánto empezarás a disfrutar en realidad, no? Yo creo que también hay una cierta como sensación de pena, ¿no? Cuando se habla esos temas entre parejas, o como que, o como que a veces pienso que, no sé, a lo mejor piensas que vas a herir a la otra persona si le dices algo así, ¿verdad? Sí. También pensamos que no se nos va a escuchar. Como que tal vez si no lo recibe y no lo hace como yo lo quiero, o todo esto, ¿no? Pero aquí entra pues la asertividad sexual, que entra la comunicación sexual. Y la verdad es Asertividad que, sexual. ajá, Oh. aquí nosotros debemos inculcar esa confianza en nosotros mismos para hablar de esos temas, ¿sí? Y no olvidar cuál es el enfoque final. Que, por ejemplo, si tú quieres hablar con tu pareja sobre esto, es empezar a decirle, por ejemplo, esto es una técnica, decir, oye, me encantó cómo, no sé, me diste besos en no sé dónde.
Pero ¿sabes qué me gustaría la próxima intentar? Pues que pudieras hacer esto y yo te puedo hacer esto. ¿A ti qué te gustaría? Si te fijas, esa manera de decir las cosas, lo recibes de una manera muy amable, dices, ah, qué bien, lo hice bien. Si a ella le gustó esto, pues también lo puedo hacer más. Y también se hace como que si tu pareja disfruta, tú también disfrutas, ¿no? Ok. Es como encontrar la manera de decir las cosas, entonces. Sí, También. siempre como te digo, recordando cuál es el objetivo final, que es el disfrutar, no como, oye, es que tú no me hiciste eso y te lo había pedido, o es que tú lo hiciste mal, a la próxima hazla así. Si te fijas, es una súper diferencia en cómo te lo dije y cómo te estoy diciendo ahora, ¿no? Sí, como que con la segunda forma hasta uno se cohíbe acá, o sea, se Sí, agüita. que ya, pues ya no quiero. Sí, mo. Y ya que empezamos a hablar como de toda esta parte de cómo debería ser el sexo y así, me gustaría que nos definieras a qué se refiere la sexualidad positiva. Ujú. Como te mencioné, la sexualidad positiva está enfocada en, en, en dar una educación sexual basada en los conocimientos científicos, basada en la información que realmente es y sobre todo basarse como, por ejemplo, trasciende más allá de los servicios de asistencia o de prevención de la salud sexual. Es sobre todo sobre la educación, la promoción de la salud sexual, ¿no? Se enfoca más en hacerlo de una manera en que nosotros veamos la sexualidad de una forma de aceptación más que de rechazo o de reprimir la sexualidad. ¿Sí? Y ahí también entra el placer de cada uno. Sí, sobre todo es eso, es que nosotros podemos disfrutar y obtener placer relacionado con que ya nosotros nos sentimos a gusto con cómo nosotros nos vemos, con nuestra identidad o cómo nosotros nos relacionamos o con nuestra orientación. Si tú te sientes a gusto con todas las áreas que conlleva tu sexualidad, tú vas a poder llegar a un disfrute y un placer sexual aún así mayor. Ok. ¿Y qué Porque, es? por ejemplo, perdón, No, 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 continúa. Sí. porque, por ejemplo, hay una disfunción sexual que se llama vaginismo, ¿no? Que esto se basa en dolor ante la penetración. En su mayor parte, los factores que influyen en esta disfunción son los factores psicológicos, que es que, por ejemplo, si a ti te han enseñado toda la vida en la cual eh, no, es que está mal tener relaciones antes del matrimonio, o no, es que no deberías hacerlo porque pierdes tu virginidad. Entonces, todas tus ideas se van metiendo en tu cabeza en cómo tú ves la sexualidad. Entonces, empiezas como que ya tu cuerpo lo resiente. Es decir, crea una resistencia involuntaria ante, por ejemplo, la penetración cuando quieres tener relaciones sexuales para la mujer, ¿no? Imagínate si nosotros empezáramos a vivir bajo la sexualidad positiva en la cual a nosotros se nos enseña como está bien vivir tu sexualidad bajo una sexualidad responsable en la que lo único que importa es que te cuides de enfermedades sexuales y de un embarazo no planeado. Pues sería mucho más sencillo para todos vivir una sexualidad en la cual realmente disfrutemos. Y esto que te digo, esta disfunción del vaginismo es una disfunción sexual muy, muy, muy común, pero para nada hablada. Hay muchas mujeres que viven con esto y dicen, bueno, es que así es mi cuerpo, es que esto es lo que me toca, cuando en realidad es una disfunción sexual. Y puede que pase toda su vida creyendo que eso es normal, pero en realidad no. Así es, así es. Y así Wow. vivimos muchas personas, pensamos que muchas cosas son normales, cuando en realidad no son normales. Ok. Ahorita vamos a entrar más de lleno en esto de las disfunciones, pero antes quisiera saber un poco qué podemos ir haciendo individualmente, ¿no? Para lograr una sexualidad más positiva en nuestra vida Okay. o más plena. Sí, sobre todo es buscar información científica, es decir, acercarte a profesionales
de la salud que te puedan informar y no nada más informarte a través de amigos o de familiares, ¿no? Más que nada es saber cómo se puede vivir una sexualidad positiva en el sentido de cómo nos podemos sentir nosotros a gusto con nuestra sexualidad, de sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es decir, normalizar, tener una información, tener esta inteligencia afectiva también, como para saber cuándo nosotros estamos listos o no estamos listos para algo. También incluso puedes leer este tipo de información, también hablarlo, por ejemplo, nosotros practicar esto que te he dicho como esta responsabilidad afectiva de la comunicación asertiva, ¿no? Si uno mismo todavía no nos sentimos listos o todavía no sabemos cómo abordar todos estos temas, te puedes acercar a un psicólogo, a un sexólogo, ¿no? A un profesional de la salud reproductiva, como un ginecólogo también. Okay. Entonces la clave, como tú lo mencionas, es irnos informando, pero no de algún blog que nos salga en Google, sino Sí. de, ¿cómo se les llama? Investigaciones científicas. Así es. Y esto es más para que tú te puedas sentir a gusto en el sentido, algo que también pues nos reprime mucho o lo que nos pone muy nerviosos y nos impide de disfrutar estas relaciones sexuales es como esta preocupación sobre los embarazos no planeados o sobre las enfermedades de transmisión sexual. Dime tú, ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual conoces? Deben de ser pocas, ¿no? O sea, no deben de ser todas. O cómo es la mejor manera de prevenirlas. Si tienes toda la información, pues ya te sientes a gusto. Ah, bueno, ya sé que así es mejor. O, bueno, ya sé que así no debo de hacerlo, ¿no? Romper esos mitos, buscar cómo romperlos, ¿no? Decir, a ver, alguien que me diga si esto es verdad o no es verdad. Prepararte para esos encuentros sexuales. Incluso si tú, y como te digo, no es nada más el encuentro sexual, es también nuestra identidad, nuestra orientación. Sentirnos a gusto con quien nos gusta o sentirnos a gusto con quien somos nosotros. Hablarlo con alguien profesional, con un psicólogo, con un sexólogo, por ejemplo. Okay. No sé si nos podrías explicar un poco de esta parte de la identidad que forma parte del sexo. Ok, pues la identidad es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nos identificamos. Porque, por ejemplo, está esto también de la parte del género, ¿no? De cómo nos identificamos a nosotros. Si nosotros somos, pues identidad también se puede decir que es nuestra orientación. Es decir, es todo de cómo nosotros vemos y cómo nosotros nos interactuamos con los demás. Por ejemplo, esto que nos he escuchado, por ejemplo, la transexualidad, ¿no? Los transgénero, perdón, los transgénero. Sentirte a gusto, por ejemplo, hay personas que son intersexuales, sentirse a gusto con ese sexo que te tocó tener, ¿no? O si no, no quieres tener. También, por ejemplo, los géneros, el género no binario, ¿no? ¿Qué son ¿cómo? intersexuales? Perdón. Okay. Intersexuales es que tú naces con ambos cromosomas, de hombres y de mujeres. Entonces, por lo tanto, puedes tener ambos aparatos reproductivos. Es los hermafroditas que se les conoce. Pues sí, el género que es intersexual. Ok. Pero como te menciono, es como nosotros nos sentimos. Si nosotros nos identificamos con un género, nosotros por sexo somos hombres, pero nos identificamos con un género femenino, sentirse a gusto con esa identidad que tú tienes. Okay. Entonces todo recae como quien dice en la aceptación de uno mismo. Por ahí empieza todo. Así es. Romper las barreras culturales y decir, estas son quien soy y estas son quien me gusta. Y en los documentos que me pasaste, Majo, me acuerdo en los libros, había uno que traía un pequeño artículo sobre la sexualidad y espiritualidad, que hablaba acerca de cómo más allá como de la búsqueda del placer y de todo esto, que es pues, lo principal, también puede ser como una herramienta para conectar con nosotros mismos, pero a un nivel, por así decirlo, más espiritual. ¿Qué opinas de todo esto? Pues, a mí me encanta. Me encanta eso porque, como te digo, no es solo el placer.
el placer como finalidad, ¿no? El placer de orgasmo, sino es como un placer interno de todo tu ser, de quién eres, de cómo se siente cada sensación, por ejemplo. Hay, no sé si has escuchado este término, el sexo tántrico. Sí. Ok. El sexo tántrico se basa en esa conexión espiritual con la persona con la que tú estás compartiendo ese momento, ¿no? Que todo el encuentro sexual se basa en el placer de estar ahí, no de llegar al orgasmo, ¿sí? Desde cómo manejas tú la respiración, cómo lo conectas con esa persona, que no es nada más como algo, tocar y excitación, sino como conectar con los ojos, con la persona, de lo que les gusta, es algo suave, es algo tranquilo, ¿no? Es algo que se basa más en esa conexión que tú dices. Y yo creo que qué mejor manera de conectar con una persona que con toda su esencia, la esencia de la persona y la esencia de la sexualidad. Y ahí es el momento que tú quieres vivir más que nada, ¿no? Okay. No es tanto llegar al orgasmo, sino disfrutar el Nada, camino. es disfrutar todo el encuentro. Yo creo que eso en nuestra cultura está como que el objetivo siempre es querer llegar, ¿no? Te Pero digo, y esa también es la influencia de la pornografía. Pensamos que el objetivo final es llegar al orgasmo cuando para nada puedes disfrutar. Y te digo, el sexo tántrico se puede disfrutar por horas, por horas. okay. Y bueno, algo que me da mucha curiosidad que lo había escuchado es, es cierto que hay orgasmos de cuerpo, no me acuerdo cómo se llaman, orgasmos. Ay, bueno, que es un orgasmo que se supone que se puede lograr sin la eyaculación en los hombres. Sí, sí es posible eso. Sí, sí es verdad. Como te digo, sí existe, sí existe el orgasmo sin eyaculación. Y eso para eso también se tiene que tener mucha preparación. Por ejemplo, el sexo tántrico es eso que te puede ayudar a llegar a ese placer, ¿no? Que es un placer, no solamente eyacular, sino como el placer de sentir todo. Okay. Pero sí, sí, Entonces, por ahí, si se quiere lograr eso, es bueno investigar como del sexo tántrico. sí, y sobre todo mucho trabajo en la respiración. Okay. Sería como una meditación, entonces, no Sí, tener en sexo. verdad que sí, en verdad que sí. Oye, Majo, y pues bueno, yo creo que ahora sí hay que tocar todo esto de las disfunciones sexuales, que ahorita que mencionaste la del vaginismo, quedé impactado, nunca la había escuchado y me quedé pensando, o sea, qué loco que alguien pueda vivir toda su vida con alguna otra disfunción sexual y crea que es normal, pero en realidad no lo es. Entonces yo creo que primero es importante saber cómo se define una disfunción sexual. Una disfunción sexual. Y pues es más bien es como un problema sexual, ¿sí? Que, que vienen, que hay factores, por ejemplo, orgánicos y psicológicos que pueden impactar o ser un factor en el cual se pueda aparecer un problema sexual, ¿no? Una disfunción sexual. Es decir, impacta en nuestra sexualidad en cualquiera de nuestras áreas. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, pues está el sexo, el área de la reproducción, el área de la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos factores, como te digo, pueden ser factores los que te dije, las creencias que se nos vienen. Y esto influye en cómo nosotros eh, vivimos la sexualidad y por ejemplo, hablando del vaginismo, pues, ¿sí? Son estas cosas psicológicas que pueden influir. Entonces, hay varios disfunciones sexuales, como por ejemplo, bueno, se dividen en cuatro, ¿cómo se puede decir? En cuatro áreas. Ajá. Que está el trastorno, por ejemplo, los trastornos de la excitación, ¿sí? Y para el hombre está el trastorno del deseo sexual hipoactivo y para la mujer está el trastorno del interés y la excitación, el deseo sexual, ¿no? Eso se trata que hay bajo o nulo deseo sexual o que hay una imposibilidad como para reaccionar ante un estímulo sexual, ¿no? Que no tienes estas fantasías, que no tienes como estas ganas, este líbido, ¿sí? Para esto, para todas estas disfunciones sexuales,
se debe de tener en cuenta que debe ser diagnosticado por un profesional experto en este tema, ¿no? Porque te puedes autodiagnosticar y para nada, ¿qué es eso, no? Cosas que también se pueden resolver de una manera muy sencilla. También tomar en cuenta que para diagnosticar esto debe de haber presente un malestar por la persona que sea de un alto nivel, que también, por ejemplo, incluye una baja funcionalidad dentro de su vida, de sus relaciones interpersonales también, ¿no? Bueno, continuando. También está la otra área que está el trastorno de la excitación, que para el hombre pues sería la disfunción eréctil. Y para la mujer pues sigue estando el trastorno del interés excitación. También está el otro área que es el trastorno de disfunciones orgásmicas, que por ejemplo para el hombre esta es como la eyaculación retardada, ¿no? O la eyaculación precoz, o para la mujer está la anorgasmia. También está, por ejemplo, por último, el trastorno por dolor, que sería el vaginismo o la dispareunia, ¿no? Okay. Son varias disfunciones sexuales que poco conocemos de ellas, pero son tan comunes. ¿Cuáles son las más comunes que ves en tu trabajo? El vaginismo y la disfunción eréctil. Y, por ejemplo, la disfunción eréctil, ¿qué es lo que has descubierto, las causas? Porque, no sé si nos podrías explicar, así como ahorita mencionaste el vaginismo, este aspecto psicológico. Okay. Pues primero que nada hay que descartar cualquier factor fisiológico, ¿no? Que eso sería tratado con un médico. Pero por el lado psicológico están las creencias, igual, las mismas creencias que se tienen sobre la sexualidad o cómo se empezó a vivir la sexualidad, cuáles son los antecedentes. Usualmente los antecedentes se trata sobre el uso de la pornografía, qué tan común fue, qué tanto esperamos de nosotros mismos, ¿no? O si algo sucedió con tu pareja, que es algo más emocional también, o algo emocional tuyo. O también, por ejemplo, puede haber experiencias tales como una vez alguien te cachó teniendo relaciones sexuales o masturbándote y tú dices, híjole, ya. Tú esperas que a la próxima vez alguien te cache, entonces ya no te puedes excitar de la misma manera, ¿no? O incluso también está como esta profecía autocumplida, que si alguna vez te pasó, porque nada más te pasó tener un encuentro en donde hubo una disfunción eréctil, tú ya al siguiente encuentro te estás preparando de que me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, y efectivamente termina pasando, ¿no? Okay. Se deben de romper muchas ideas que se tiene a través de la sexología positiva, el informar sobre qué cosas son las correctas o cómo se pueden trabajar ya bajo técnicas de intervención sexual, ¿no? Ok. ¿Y cuál otra crees tú que es muy común y que estaría bien como que sepamos, ya sean hombres o mujeres? Ok. Los trastornos del deseo sexual. Okay. Creo que nos podemos confundir entre si es un trastorno y entre si tienes un bajo líbido, por ejemplo, o qué es lo que está ocurriendo. Creo que hay muchas cosas que evaluar en ese trastorno para poder dar realmente un trastorno, un diagnóstico certero a esa persona. Porque como te digo, con tan fácil de romper 1, 2, 3 mitos en sesiones, vuelve tu deseo sexual, ¿sí? No necesariamente es un trastorno. Okay. Ahorita que mencionas lo del bajo líbido, o sea, hay personas, bueno, el líbido varía de persona a persona, ¿no? Puede que... Sí. ¿O hay una como normal? No, no. Cada quien tiene un deseo sexual, un líbido muy distinto y eso está totalmente bien, totalmente. Hay personas que tienen un alto y otro bajo. Aquí el chiste el chiste de todo es que ellos se sientan bien con ese deseo sexual o ese líbido que ellos tienen. Si no se siente bien, si se te hace que es demasiado o que es poco, se puede trabajar. Por ejemplo, para elevar ese líbido, ¿no? O ese deseo sexual.
Ok. pero no. Hay un post que puse en mi Instagram que habla sobre, dice, el deseo sexual es un constructo social, que lo vi de otra academia. Y yo dije, es totalmente cierto. Nosotros queremos normalizar que siempre tenemos que tener muchas ganas, o el hombre, ¿no? Como que, ay, no tiene ganas, qué raro, qué raro. Nosotros empezamos a normalizar que el deseo sexual debe de ser algo según nos dicta nuestra sociedad. Pero en realidad, ¿no? Cada quien tiene el derecho de vivir su sexualidad como desee. Y esto, por ejemplo, de esto habla la sexualidad positiva, en el que hace mucho, remarca mucho sobre vivir respetando nuestros derechos sexuales, que es decir, nuestro derecho de decisión, nuestro derecho de libertad de cómo nosotros queremos vivir la sexualidad, ¿no? Ok. Qué interesante eso de cómo la sexualidad es un constructo social que mencionas, ¿no? Y sí, ahorita que mencionaste esto de que el hombre como que siempre está eh, hablando de una manera, ¿cómo se dice? Caliente, ¿no? Diciéndolo así de manera común. Sí, sí. Eh, sí, es cierto, como que sí, bueno, se tiene esa idea, ¿no? Que todos los hombres siempre son así, pero yo supongo que, pues no es cierto, como ahorita mencionas que cada libro es diferente, pues Sí, supongo que eso o es... se le normaliza que es, o que debe de durar mucho tiempo, o que es súper macho, por así decir, ¿no? Pero en realidad también los hombres tienen emociones y de repente están muy estresados, y es como que no quiero, o no sé, por alguna situación están enojados, están tristes y no tienen ganas. Pues es lo más humano no tener ganas, ¿no? Ujú. Pero se ha normalizado como que no, el hombre siempre Siempre, tiene ganas. Sí. siempre tiene que tener ganas. Oye, Majo, y por ejemplo, si, bueno, ahorita mencionas que hay pacientes que en la primera sesión desmitifican algunos mitos y ya como que vuelven a sanan, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien necesita un poco más de sesiones? ¿Cómo le puede hacer a pesar de esa disfunción sexual para seguir como disfrutando del sexo por mientras va sanando esa parte? Creo que este está, pues aquí entra la labor del sexólogo, ¿no? Que es la intervención, el tratamiento de intervención. Es decir, aquí se hace como una entrevista para todos los pacientes, ¿no? También para de psicología, nada más es una entrevista. Y se hace una evaluación, si es pertinente, ¿no? Para diagnosticar esa disfunción sexual, y se hace un plan de tratamiento. Es decir, cada sesión se trabaja algo. Es una terapia sexual para poder vivir tu sexualidad de una manera más placentera, ¿no? Ok. Pero de todos modos, o sea, en el proceso puedes seguir teniendo sexo y como No, disfrutando. no, No, no se puede. no. De hecho, es una regla de la terapia sexual. Si se trata Ok. sobre una disfunción sexual, desde un inicio separan las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque muchas veces son las ideas que tenemos nosotros sobre la sexualidad, ¿no? Y si nosotros continuamos teniendo relaciones sexuales y nos termina pasando las mismas cosas por las cuales estamos yendo a terapia Ah, sexual, ok. no podemos avanzar porque estamos enroscados en que pues va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar, ¿no? Oh, ya. Me Como tomar suena. una pausa para voltearte a ver y trabajar en ti, y ya después, bueno, vamos a disfrutar. Y muchas veces en las sesiones sexuales se pide el apoyo de la pareja, pero ya en sesiones más avanzadas. Ok. Entonces, como quien dice, se tiene que poner un tiempo al sexo por mientras se sana todo, pues. Así es, así es. Y digo, para mí, no como profesional, pero como persona me suena lo más lógico. Sí, es como, por ejemplo, cuando fui con mi psicóloga y estaba como pues, en mi relación, pues ya estaba medio mal, ¿no? Y así. Y me dijo, te tienes que alejar de la persona, ¿no? Para que tú poder sanar, pues. Siento que es lo mismo, Es lo pero con el mismo. sexo. Haz de cuenta. En realidad eso es. Ok, Majo, pues la verdad ha estado muy interesante toda la charla. Y pues ahorita te voy a preguntar unas preguntas base, ¿no? Que siempre se las pregunto a todos los invitados para ir cerrando. Y la primera es,
en general, ¿no? Dentro de tu vida y de tu camino de autoconocimiento espiritual, etcétera, ¿cuál crees que ha sido una de tus experiencias más profundas o significativas que has tenido? Dentro de mi crecimiento espiritual Ajá, o personal, o de irte personal. conociendo, etcétera. Híjole, es que yo siempre digo, es que ya me han hecho preguntas muy parecidas y yo siempre digo que no hay una experiencia específica que pueda decir, porque siento que a lo largo de mi vida, todas las decisiones que he tomado, que han sido decisiones importantes, me han hecho la persona quien soy. Que, por ejemplo, decisiones personales está desde un cambio de escuela en el cual yo no conocía a nadie y me hizo descubrirme cuáles eran mis habilidades de adaptación o mis habilidades de resiliencia, por ejemplo. Cuando me fui a estudiar, que decía, estoy en un lugar súper eh, extraño, pero bueno, me voy a quedar o me voy a ir, tomar esa decisión, ¿no? Okay. Creo que esas decisiones que he tomado me han hecho crecer mucho y sobre todo igual las veces que me he equivocado, ¿no? Okay. ¿Cuál sería el consejo más importante que nos podrías dar? Puede ser sobre cualquier tema, no necesariamente sobre Ajá, ok, a ver, la déjame pensar. sexología. Un consejo, O algún tip, no sé. ok. Un consejo. Es que todo al final sale, o más bien es como una creencia que yo tengo. Ujú. Todo al final sale. Y yo creo que para eso hay que tener mucha confianza en uno mismo. Hay que creer en ti. Y es algo que no se nos inculca mucho, porque se nos dice como, no, es que según lo que yo sé es esto, o tienes que hacer esto. No, confía en ti, confía en tus intuiciones, en lo que tú crees, en lo que tú también conoces, ¿no? Okay. Creo que ese consejo daría. ¿Libros, películas o documentales que puedes recomendarnos? Ok. Ya sea, puede ser igual sobre este tema o algún libro que te haya cambiado a ti, no sé. Yo siempre voy a decir La maestría del amor. Me Eh, suena ese libro. de hecho, Susana a mí me lo recomendó cuando iba en mis primeras sesiones de terapia. Y a mí me encanta, también siempre se los comparto a mis pacientes porque es un libro muy conciso, muy concreto, en el que habla sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Y también que podría recomendar, pues por ejemplo, como una serie documental que se llama, son las que existen que se llaman Explained. No sé si Ah, lo has ok. visto. Pues Sí, está Sex Explained también. ok. Y habla sobre distintos temas y con mucha gracia y te aprendes muy fácil. Está en Netflix, ¿verdad? Sí, sí está en Netflix. Híjole, me Ok. agarraste en curva porque a mí me encanta ver y me encanta recomendar, pero ahorita es como que me haces una pregunta y Se me te pongo en olvida todo. blanco. Sí, pero, o sea, a mí me encanta ver películas, me encanta leer y yo ahorita estoy como que, ¿qué digo? De que el imparcial, de que Sí. pues si quieres, me los puedes pasar y ya yo los subo en la página. Ah, sí, estaría súper Sí, padre. para que ya tengas tiempo de ver cuáles nos puedes Sí, sí, recomendar. por favor. De hecho, sí, pero fíjate que en mi Instagram tengo como, pues ya ves como que tengo esos como highlights Ajá. y tengo recomendaciones así. Que también Ah, si ok. quieres ver, Y de ahí puedo sacarlas también para hacer sí, una publicación o algo. sí. Pues bueno, Majo, muchas gracias por este tiempo, por esta charla del día de hoy. Estuvo muy interesante y sí me llevé algunas cosillas que no sabía acerca de este tema y que creo que en general es algo que nos va a ayudar a crecer, ¿no? A mí Y y a todos los que a vivir escuchan. plenamente, A ¿no? vivir plenamente, que es lo más importante. No, no Sí. solo en esto, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. Como persona. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y
claro que me gustaría estar en otro capítulo para hablar de más cosas que sean importantes y a lo mejor de tus seguidores que también les causó alguna duda, ¿no? O que quisieran saber Ok. más. Creo que pues también la información es clave. Sí, para una sexualidad positiva, como lo Así, mencionaste. así es. Majo, ¿y dónde te pueden seguir o contactar? Eh, pues me pueden, por ejemplo, para sesiones, pues me pueden contactar a la clínica que se llama Ginecore Spa. Y pues por Instagram estoy como SIC María José García, o sea, mi nombre completo. Y por Facebook también estoy igual, psicóloga María José García. Ok, perfecto. Y pues también no se olviden seguir a El Rincón Chacroso si nos encuentran en Spotify, YouTube e Instagram. Y pues bueno, Majo, entonces estamos pendientes para tener otra charla de algún otro tema también, Muy bien. referente a la sexología. Claro. Pues Muy bien. bueno, muchísimas gracias, Majo. No, gracias a ti. Gracias. Bye.